Buenas tardes. Vamos a hablar esta tarde acerca de la existencia de Dios, de nuestro conocimiento de la existencia de Dios. Suelo empezar a hablar de este tema cuando lo toco, haciendo una rápida encuesta, pidiendo a la gente, a los presentes, cuando es presencial, en este caso no lo es, que respondan rápidamente a una sola pregunta. Que levanten la mano sin vergüenza, sin sentirse obligados a contestar de una determinada manera, para contestar intuitivamente lo primero que les venga a la cabeza. Y la pregunta es, ¿qué es más razonable? ¿Creer que Dios existe o creer que Dios no existe? Y la primera vez que lo hice, me sorprendí porque un buen porcentaje del auditorio respondió que le parecía más razonable creer que Dios no existía. Y eran personas creyentes. Es decir, la cultura actual nos ha colocado, nos ha hecho creer que la fe en Dios es una especie de creencia sin mucha base racional. Sí que llena el corazón y muchas otras cosas, pero que la razón se impulsa, va más para el otro lado. Y es el tema de nuestro tiempo. A lo largo de la historia casi no ha habido ateos. Es un fenómeno moderno. Porque el mundo sin Dios no cierra. El mundo reclama un creador a gritos, una inteligencia ordenadora. De hecho, en el racionalismo de la Ilustración tenía su religión, el deísmo. ¿No? Un Dios arquitecto, creador, que cree y se va, al que el mundo no le interesa. Pero obviamente necesitaban un creador para explicar el mundo. Sin embargo, hoy nos quiere hacer creer la cultura reinante de que creer en Dios es de dinosaurios, de seres medio prehistóricos, que se quedaron un paso atrás en la historia. ¿Qué me propongo con esta clase, con esta charla? 4 fines. Primero, tomar conciencia, espero conseguirlo, de que es más razonable creer en Dios que no creer en Él. En segundo lugar, entender de qué hablamos cuando hablamos de fe, de qué es creer. En tercer lugar, comprobar, lo veremos al final rápidamente, que todos creemos. Lo que cambia es que creemos en cosas distintas, pero a nivel del conocimiento de fe, que vemos en el segundo fin de la charla, todos creemos. Y en cuarto lugar, darnos cuenta de que solo existe una respuesta a los problemas más importantes de la vida, y es la respuesta de la fe. El problema de la existencia de Dios, del conocimiento de Dios, es el problema fundamental del ser humano. Un problema existencial. Porque muchas cosas, las más importantes de la vida del mundo, de nosotros, dependen de cómo resolvemos este tema. En primer lugar, cómo encarar la propia vida. Si Dios existe, tendré que buscar quién es ese Dios. ¿Qué papel tiene en mi vida? ¿Qué espera Él de mí? ¿Para qué me creó? En cambio, si no existe, no tengo que dar cuenta a nadie. Pase lo que pase, da igual. En segundo lugar, si Dios existe, dependemos de alguien. Damos cuenta, hay premio y castigo, hay justicia. Si Dios no existe, al final no queda nada, hayamos sido como hayamos sido. Sí, queda una memoria histórica, distinto Hitler que la Madre Teresa de Calcuta, pero los efectos prácticos, existenciales, los dos disueltos en la nada. Obviamente los temas de religión dependen de la existencia de Dios. Si Dios no existe, ninguna religión tiene sentido. Todo sentimiento religioso meramente un placebo. Sí, algo que nos puede engañar, ayudar a llevar mejor las cosas, pero no tiene realidad.
La cuarta cuestión es que es el tema del sentido. El sentido o no sentido de todo depende de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque si no existe Dios, no hay un sentido trascendente en nada. No hay un porqué en la creación, en el mundo, en el ser humano. Y esto es muy fuerte, porque la vida sin sentido es un sinsentido, un absurdo. De hecho, es lo que ha concluido Sartre, en La vida es una náusea, o un Heidegger, el hombre es un ser para la muerte. O sea, lo que da valor a la vida, lo que le da sentido a la vida, al fin de cuentas, es la muerte. Es un ser para morir, dice nada que para eso. O Nietzsche, solo existe la nada. Todo es nada. Dime cómo resuelves el problema de la existencia de Dios y te diré cómo será tu vida. Punto. Al menos si sos coherente, es determinante tu visión de Dios a tu modo de encarar la vida. Desgraciadamente hay muchísimas personas que el tema no lo resuelven en serio. Se quedan con ideas vagas sobre el tema. ¿Cuánta gente te dice que crees? Sí, creo. ¿En qué crees? Y no saben qué creen. ¿Pensás que hay vida después de la muerte? Dicen, algo debe haber. No, ¿cómo algo debe haber? O hay o no hay, porque es muy distinto si hay o no hay. Y es muy distinto qué es lo que hay. ¿Cuánta gente materialista contradictoria? Gente materialista, atea, que cuando muere un ser querido, hablan de que vive para siempre. Se para un cachito. Si somos pura materia, no vive para siempre. Dejó de existir, se acabó su existencia. Por eso la existencia de Dios no es una cuestión religiosa, es una cuestión personal, racional, que necesita una respuesta de la que no podemos prescindir. Y toda persona debería resolverla razonablemente, seriamente. Vamos a ver ahora cómo es nuestro conocimiento de la realidad. El punto de partida, desde nuestra perspectiva, es que existe una realidad fuera de nosotros que puedo conocer. Lo llamamos el realismo cognoscitivo. Yo creo que hay un mundo, un universo, un planeta, que hay otros seres, que hay yo mismo. O sea, existe un mundo fuera de mí al que yo puedo conocer. Y en ese conocimiento tengo fundamentalmente dos niveles, dos planos. Un primer plano que es el inmediato. El plano que podríamos llamar evidente experimental, premio a la evidencia. Yo aquí tengo una ventana delante. Bueno, es evidente que la ventana existe porque la estoy viendo. Ustedes saben que yo existo. ¿Por qué? Porque están viendo este video, que no está hecho por inteligencia artificial, sino que es real, lo estoy grabando yo. ¿Qué es este primer nivel? Es lo que nos muestran los sentidos, lo que veo, lo que toco, lo que huelo, lo que experimento, lo que puedo medir, lo que puedo verificar. El conocimiento espontáneo, ese que tengo naturalmente, espontáneamente, y el científico. El conocimiento que llego por la física, por la química, por la biología, que es este primer nivel en el que responde a preguntas de qué es esto, cómo pasa, por qué pasa, para qué sirve, cómo se hace. Primer nivel, que obviamente es súper necesario para poder vivir. Ahora bien, hay un piso más profundo, que es el terreno del porqué, del sentido, de qué es bueno y qué es malo, qué es ético, qué pasa con la felicidad, qué es el amor, la justicia. Las cosas que ya no son resolvibles por el conocimiento espontáneo, por los sentidos, por las ciencias particulares que estudian casos particulares, sino que va más allá de la experiencia, más allá de lo fenomenológico, es decir, es el nivel metafísico, más allá de lo inmediato, donde se encuentra el sentido, el por qué, el para qué.
Y es el nivel fundamental, porque es el que da razón a la existencia, a la vida, a todo. Ese es el campo de la filosofía y de la religión, a distintos niveles a su vez. La filosofía, a nivel racional, intentará descubrir, entender el porqué de las cosas, el sentido que tienen, la metafísica, cosmología, la antropología y las distintas ramas de la filosofía. Y después la teología, a un nivel distinto. El gran problema del mundo moderno es que a partir de Descartes, más o menos, que con sus ideas claras y distintas, se va reduciendo el conocimiento propiamente dicho solamente a lo evidente o empíricamente demostrable. Y ya después de Kant, prácticamente se niega el valor de la metafísica, absolutizando como conocimiento las ciencias particulares, como si fuera el único conocimiento válido que nos dan las ciencias humanas. ¿Para qué pasa? Las preguntas más importantes que hacen a la vida del hombre las responde precisamente este segundo nivel, el nivel del por qué. Demos otro pasito más en el tema del conocimiento. ¿Cómo podemos, si es que podemos, conocer a Dios? Por definición, Dios es espíritu puro, es infinito. No podemos acceder a Él directamente. ¿Por qué? Porque al ser espiritual no lo tocamos, no lo vemos, no lo oímos directamente. Me acuerdo un peluquero hace años que me decía, el hombre ateo o agnóstico, no sé qué era, me decía, yo solo creo lo que toco, lo que veo. Yo decía, pobre tipo, las cosas más importantes de la vida se le escapan a su conocimiento. Ahora bien, por lo mismo, porque Dios no podemos acceder a Dios, dijimos, por Él mismo directamente, pero significa que acaso que Dios queda fuera de nuestro alcance. Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado, es decir, Dios se ha mostrado. No ha permanecido inaccesible a nosotros. De que el conocimiento de Dios tenga tres vías de acceso. A Dios accedemos, podemos conocerlo a partir de sus obras, de la creación. Las obras dicen mucho de su autor. O sea, yo miro un cuadro, estudio un cuadro y puedo saber muchísimas cosas del autor. Puedo saber la época en que vivió, puedo hacer análisis de la tela, de las pinturas que usó, la técnica. Puedo incluso saber en dónde vivió, qué estilo tenía, quizás incluso su nacionalidad. O sea, si es zurdo o derecho, no sé, hasta podré conocer cosas de su psicología a partir de lo que ha pintado o experiencias vitales. Es decir, la primera acceso a Dios es a partir de la creación. El mundo lleva a Dios, porque en sí mismo no encierra la razón de su existencia. Por eso el primer acceso a Dios es el mundo creado. Cuando uno una noche de verano, porque en invierno te mueves al aire libre y no te morís de frío, pero en una noche de verano, en un lugar oscuro, ves un cielo estrellado, es bastante difícil no tomar contacto con Dios, no encontrarse con Dios, no ver a Dios detrás de esa maravilla. Lo mismo pasa con el océano, lo mismo pasa con las montañas. Aquí en Mendoza, no de la montaña, y efectivamente, de inmensidad, te pone en contacto con el Creador. Un segundo nivel es una criatura particular, la psicología humana. O sea, Dios, además de crear un mundo material, creó un ser espiritual, el ser humano, que tiene inteligencia y voluntad. Entonces nosotros, a partir de los deseos de felicidad, de la aspiración de justicia, de las ansias de proyección, de la trascendencia del hombre, de su espiritualidad, podemos acceder a conocer a Dios. Y entonces ese es claramente un segundo campo importante. Y hay un tercer nivel,
Dios se pone en contacto con el hombre para salvarlo. Es la historia de la salvación, en la que Dios se revela. Dios ha intervenido directamente en la historia. Ha llamado a Noé, le pide que haga un arca. Hace un pacto con él. Lo llama a Abraham, le pide que saque de su tierra. Forman pueblo a partir de él. Lo llama Moisés. Así sucesivamente hasta que Dios se hace hombre. Y entonces, bueno, ahí tenemos en toda la historia de la salvación la revelación. Entonces, claramente tenemos dos niveles distintos aquí. Los dos primeros, en los que a partir de la creación, ya sea el hombre o sea la realidad creada, mi inteligencia busca, investiga, concluye con sus capacidades naturales a Dios. Tenemos a Aristóteles. Como Aristóteles demuestra la existencia de Dios 300 años antes de Cristo, con su primer motor inmóvil. Él se da cuenta que para que haya movimiento tiene que haber habido un primer motor inmóvil, si no es imposible explicar el movimiento. Lo mismo la causalidad. O sea, digamos, este punto de a partir de las cosas creadas. De la tercera, en la que conocemos a Dios a partir de él, de lo que Él mismo nos comunica de Él. Primer tema, puramente racional. Depende de la racionalidad. El tercero depende de lo que Dios ha revelado, requiere una fe sobrenatural para reconocer esas acciones divinas como divinas, para reconocer que es el mismo Dios que actúa quien habla. Cuando hablamos de reconocer la existencia de Dios, nos referimos solo a los dos primeros niveles, que son objeto de la filosofía, mientras que el tercero le corresponde a la teología. Las dos primeras, mi inteligencia, decíamos, busca, investiga, va por su cuenta tratando de progresar en el conocimiento. En cambio, el tercero es Dios el que actúa, y ya lo dijimos. Entonces, cuando hablamos de la existencia de Dios, hablamos de un proceso racional, en el cual, a partir de lo creado, yo concluyo que Dios existe. Yo no creo que Dios existe porque lo diga la Biblia. Yo sé que Dios existe. Lo sé racionalmente. Después podríamos decir que hay un cuarto camino para hablar del conocimiento de Dios, que es de la experiencia vivida, el encuentro personal con Dios. Una particular, así como en el tercero, Dios salva a todos los hombres, hay veces que Dios habla a personas muy concretas y que se encuentran con Dios. Es el caso de San Pablo, que se encuentra con Jesús, lo va a perseguir. Nosotros no creen en Jesús, que se opone a él. Tanta gente que tuvo apariciones, experiencias espirituales, experiencias místicas. El Dios que se pone en contacto con el hombre a nivel personal. Caso André Frossard. André Frossard, periodista francés, decía que hijo del primer secretario del Partido Comunista Francés, decía que su pueblo era el único pueblo de Francia que tenía sinagoga y que no tenía iglesia católica. Ateo. André Frossard entra a una iglesia a buscar a un amigo y sale católico. De hecho, escribió un libro que se llama Dios existe, yo me lo encontré. Se lo encontró. Alexis Carrel, Premio Nobel de Medicina. Ateo militante. Este hombre quiere demostrar que lo de Lourdes es una farsa. Entonces acompaña a una enferma terminal a Lourdes y la enferma se le cura milagrosamente delante suyo y se convierte. Y así tantos otros que se encuentran con Dios, pues se lo encuentran, porque Dios sabe el encuentro. O sea, también está la experiencia de lo divino, es el encuentro con la espiritualidad humana. Es el caso de Takashi Nagai, el padre de la radiología japonesa, un hombre que morirá como consecuencia de las radiaciones de la bomba atómica, Nagasaki. Este hombre ateo, en la universidad se hace ateo, estudiando medicina,
admirado con la mecánica del cuerpo humano, piensa que todo es mecánica y que no hay alma, no hay espíritu. Cuando muere su madre, tiene una primera experiencia, una primera conversión, digamos, que descubre el alma humana, el espíritu humano. Después, casándose con una mujer católica, irá descubriendo la fe y se acaba convirtiendo también al catolicismo. Digo, a partir también de esas experiencias más personales, no tanto racionales, de la existencia de Dios, sino del encuentro personal con Dios. Algo que sea, pues, de distintas maneras, son válidas a nivel personal para quien tiene esa experiencia. Y también, o sea, a mí no me convierte la experiencia de otro, pero también son de gran ayuda ver cómo otras personas se han encontrado con lo sobrenatural directamente. ¿Pero qué es creer? Tenemos en nuestro tiempo un problema con la palabra creer. ¿Por qué? Porque el lenguaje vulgar, o sea, el lenguaje de todos los días, tiene sentidos muy diferentes, algunos de los cuales están muy devaluados. ¿Y qué pasa? Sucede que si no tenemos claro qué es creer, será muy difícil comprender qué es la fe. Y no podremos creer como deberíamos, porque no sabemos cómo es la fe. Por ejemplo, con mucha frecuencia se usa la palabra creer identificándola con opinar. Tener una idea vaga, desear algo, o que algo nos suene, pensar que puede ser de una determinada manera, sin mayor fundamento, sin estar seguros. Y así, por ejemplo, decimos, creo que va a llover. Bueno, aquí en Mendoza en realidad uno casi siempre cree que no va a llover porque no llueve nunca. Pero por cuestiones climatológicas uno lo olfatea y dice, bueno, el clima está, parece que va a llover. O me pasó a mí en el partido con Francia, en el Mundial. Llega a la serie de penales. Y debo reconocer que estaba tranquilo. Yo tenía fe al Divo Martínez, de que iba a atajar uno o dos penales, podía atajar. Ahora bien, eso es una impresión, obviamente puede no atajar ninguno. O sea, es una impresión, un deseo, una opinión que no tiene un fundamento completo, un fundamento verdaderamente seguro. O cuando uno dice fulano se tuvo fe para patear el penal. Y sí, pues, se podía tener mucha fe y haber mandado el penal a la tribuna. La fe que tenía no cambia la historia. En estas opiniones diferentes en lenguaje corriente, que incluye el creer, hacen difíciles saber entender a qué nos referimos cuando decimos que yo creo en Dios, o que yo creo en Jesucristo, o que yo creo en la iglesia, o creo en lo que sea. Pues debemos aclarar qué es creer en este contexto. O sea, qué contenido preciso nosotros llamamos a la palabra creer. Porque nosotros cuando hablamos de fe, queremos hablar de algo muy concreto, que no tiene nada que ver con los penales del Divo Martínez, ni con los olfatos climatológicos. Fe, en el contexto en el que estamos hablando, es un tipo de conocimiento muy específico. No cualquier cosa es creer. Cuando nosotros hablamos de fe, hablamos de algo muy concreto. Fe, en este contexto, es un tipo de conocimiento muy específico. ¿Y de qué se trata? Llamamos fe a un conocimiento cierto. Cierto quiere decir seguro, con certeza. No evidente. No es evidente. 2 más 2, 4. Eso no se conoce por fe, eso es evidencia. Seguro. No es una opinión, es una adhesión incondicional, absoluta. Si yo creo, lo creo. Es un conocimiento fundado, pero no demostrable. O sea, con esta descripción de lo que es el creer, de lo que es la fe, sigamos adelante. Por tanto, con la fe se distingue de la opinión, del sentimiento, del deseo o de la propia voluntad, de cómo quiere uno que sean las cosas.
Creer es tener un conocimiento por seguro, no tener duda del mismo. Lo entenderemos precisando tres tipos de conocimiento que desde esta perspectiva podemos llamar de fe. Es decir, conocimiento cierto, seguro, fundado, pero no demostrado científicamente. ¿Cuáles son? Primero está el conocimiento, el conocimiento basado en el testimonio ajeno. Entonces, yo a veces cuando hablo de esto, al auditorio le pregunto a una persona, ¿te puedo hacer una pregunta personal? ¿Qué desayunaste hoy? Pues otro día una persona me dice, desayuné café con leche con tostadas y mermelada. Perfecto. Entonces voy a la otra punta del auditorio y le pregunto a otra persona, che, ¿qué desayunó ella esta mañana? Entonces esta persona me dice, desayunó café con leche con tostadas y mermelada. Le pregunto, ¿eso lo sabés o es una opinión tuya? Bueno, hay respuestas de todo tipo. Una me dijo el otro día, no, es lo que ella dice. Entonces le digo, entonces vos no le creés. Claro, porque si le crees, vos sabés que ella desayunó café con leche, con tostadas y mermelada. Si no le crees, no sabés que desayunó. Pero si le crees, si vos tenés dudas, la otra persona te va a decir, che, vos no me creés a mí. Bueno, este conocimiento excluye toda duda. Yo sé algo porque me lo dijeron. Bueno, de este tipo de conocimiento es la fuente de la mayor parte de las cosas que sabemos. Casi todo lo lo sabemos por fe. No hemos investigado los documentos históricos, creemos en los que enseñaron de historia. Que les creemos a los medios de comunicación en general. Deberíamos a veces ser más críticos a la hora de creerles, porque la verdad que no son tan fidelignos. Pero muchas cosas podríamos verificarlas, pero no las verificamos. Y es seguro, porque en este planteo es, ¿te creo o no te creo? Si te creo, y si no te creo, no te creo. Pero no te puedo creer a medias. Nuestro primer modo de creer es creer el testimonio de algo que me hable de lo que hable. Me cuenta un viaje, me cuenta lo que hizo, los cuentos de mi familia, de cómo eran mis abuelos, mis bisabuelos o lo que fueran, y tantísimas otras cosas de la vida. Como te digo, casi todo. El segundo tipo de este conocimiento, estamos seguros, que no podemos demostrar científicamente, pero que está fundado, que es el conocimiento propio de muchas cosas de filosofía y también de la ciencia. Esto les sorprenderá a muchos. En el cual nos remontamos de los efectos a las causas, pero no acabamos de cubrir todas las cosas. O sea, una serie de conocimientos de los que estamos seguros, que tienen un fundamento innegable, pero que no podemos demostrar. Por ejemplo, el Big Bang. Todo científico cree que hubo una explosión al comienzo del tiempo. ¿Por qué? Y porque ve el universo, la expansión del universo, la radiación, toneladas de cosas que yo desconozco, pero llega a decir, tiene que haber habido una explosión al principio. ¿Ok? ¿De quién fue el primero que lo expuso eso? Fue Lemaitre, un cura. Bueno, ya después hablaremos de Lemaitre un segundo. Los agujeros negros, lo mismo. Los astrónomos hablan de agujeros negros, pero en el fondo nadie se ha metido en un agujero negro, no hay un montón de cosas que hacen creer que tiene que haber eso y no hay otra explicación posible para eso. En el ámbito científico hay muchos conocimientos seguros no demostrados. Un pequeño paréntesis. El otro día salía un influencer hablando de Galileo, le contesté, hablando de la Inquisición y no sé, cosas por el estilo, porque le digo, perdón, cachito.
caso de Galileo es muy particular, tenés que estudiarlo un poco más, le digo. Fíjate que la teoría heliocéntrica, o sea que la Tierra giraba alrededor del Sol, Copérnico 100 años antes la había dicho, y nadie lo persiguió. Se ve que el problema de Galileo es de otro tipo, no es de fe y ciencia solamente, sino más. Pero ¿qué pasa? Galileo no demostró que la Tierra giraba alrededor del Sol. Tuvo una intuición genial, pero no consiguió demostrarlo completamente. De hecho, eso se demostrará solamente 100 años después de Galileo, cuando Newton sí lo demuestre. Previamente, Galileo podía estar seguro de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Aunque no lo completara esa demostración. Tiene una fe, como te digo, una fe científica, en este sentido, está bien, lógico que estuviera cierto, que estuviera seguro. Y un tercer nivel de, pues eso, creer. Yo le creo un testimonio que me han dado. Yo estoy seguro de cosas que no puedo demostrar, pero que tengo suficiente fundamento como para estar seguro de eso. Y un tercer nivel que es la fe religiosa, que conecta con el primero. Así como le creo a mi tía cuando me dice que nació en la Madrid, bueno, de la misma manera, yo le creo a Moisés y le creo a Mateo y a Marcos y a Juan, o sea, la fe religiosa, que yo creo una revelación. No creo que Dios se ha revelado, pero es a un nivel espiritual, un nivel distinto. Por eso, fíjate, el conocimiento de Dios se sitúa a estos tres niveles. En los tres podemos hablar de fe. En el primero, testimonio. ¿Cómo es mi primera fe? Le creo a mis papás. Mis padres me hablaron de Dios. Y yo creí que Dios existía porque mis padres me hablaban de Dios. Perfecto. Testimonio ajeno. Segundo nivel. Conocemos su existencia y sus principales atributos. Es decir, yo doy un paso más y ya puedo saber, como veremos después, que Dios existe racionalmente hablando. Y un tercero, que es conocer a Dios por su revelación. Es un Dios que se ha revelado. Entonces, el segundo nivel, el primero que lo dejamos porque cuando uno madura pasa al segundo o al tercero. En el segundo y el tercero dan lugar a dos tipos de fe distintos. Yo me quería detener en esto porque me parece importante. Una cosa es decir, yo creo en Dios, creo que Dios existe. Porque tengo un conocimiento racional de Dios. Fe humana, fe racional, un conocimiento seguro que no puedo demostrar del todo, pero que está fundado y del cual no tengo ninguna duda. El tercer nivel, yo creo en Jesús, o sea, creo que Jesús es hijo de Dios. O sea, ahí yo estoy adhiriendo a una verdad revelada. Ahí tengo una fe sobrenatural. La segunda es un conocimiento racional. Tienen dos fundamentos distintos. Sé que Dios existe porque lo he concluido racionalmente. Sé que Jesús es Dios porque Él lo ha dicho y le creo. Es más, el segundo necesita del primero. No todo puede ser fe. Si no, todo está en el aire. Yo digo que yo creo en Dios porque la Biblia lo dice. Evidentemente, mi fe está en el aire. ¿Entendés? Yo creo que Dios existe porque no me cierra el mundo sin Dios. Y cuando voy a buscando quién es ese Dios, qué me ha dicho, me encuentro con una revelación y que ese Dios me ha hablado. Pues son dos niveles distintos, muy importantes. Otra cuestión. ¿Qué lugar tiene la libertad en la fe y la racionalidad? El conocimiento de fe no es evidente. Dijimos que no completamente acabada la demostración. Por tanto, interviene la libertad. Es razonable creer. Es razonable que aquella mujer crea que la otra desayunó café con leche con tostadas y mermelada.
Y sería poco razonable que no le creyera, no tiene ningún motivo para engañarla, por muchos motivos. Pero el conocimiento es razonable que haya, pero no es evidente, no está demostrado. Por eso la inteligencia no está, entre comillas, obligada a sentir. Yo digo aquí que la raíz cuadrada de 9 es 3, ninguno de los que me escuchan razonablemente puede negar eso. No es libre. No estaría mintiendo, o mostraría que es un ignorante si no negara. La inteligencia tiene que adherir. Raíz cuadrada de 9 es 3. Ahora, ¿qué pasa? Aquí, como no, el circuito de la demostración no está completo, es la voluntad la que mueve a dar el último paso. Te creo. Mueve la inteligencia a aceptar aquello. En el caso de la existencia de Dios, nos tenemos una serie de argumentos que tienen dos características muy importantes. Son argumentos convincentes. Cada uno de los argumentos de Dios son convincentes. El primer motor inmóvil. La causalidad. Los seres no puedo dar las 5 vías de Santo Tomás. Todo lo que se deriva de la psicología humana que dijimos. O sea, una serie de argumentos que son, cada uno a sí mismo es convincente, me convence. Pero no es definitivo. Convincente, pero además tiene otra característica que lo completa, que son convergentes. Todos apuntan en la misma dirección. Todos los argumentos me dicen que Dios existe. Obviamente, todos esos argumentos que me conducen a la aceptación de la existencia de Dios se frenan, podríamos ir un pasito antes. De tal manera que el último paso que doy es libre. Lo doy porque quiero, obviamente conducido por todos los argumentos que me conducen a eso. Puede parecer la libertad. Por eso, quien no quiere creer, no creerá. Cuando una persona te desafía, a ver, demostrame que Dios existe. Y querido, búscalo. Con esa actitud nunca lo vas a encontrar. Porque tu libertad está bloqueada. Estás pidiendo una demostración que yo no te puedo dar. Porque no es cuestión de demostrar. Ahora bien, para que creer sea digno del ser humano, tiene que ser razonable. A veces la gente se sorprende, medio se escandaliza cuando yo le digo que yo no puedo creer lo que no sea razonable. Yo no puedo creer en el absurdo. Sería contradictorio con mi razón. Sería indigno del ser humano aceptar algo contrario a la razón. La inteligencia necesita entender lo que cree. Si no, no sería un acto racional. Pues al mismo tiempo que la fe necesita la libertad para el último paso, necesita la racionalidad, necesita pensar. Es más, San Agustín decía que la fe es para pensarla. Y una fe que no se piensa no es propiamente fe. ¿Qué pasa ante Dios? Tenemos 3 actitudes posibles. 3 posibilidades, solo 3. Uno puede creer en Dios, una persona creyente. Uno puede, por el contrario, afirmar que Dios no existe, el ateo. Y una tercera postura sería el agnosticismo. Rechazar el tomar parte. El agnóstico dice, yo no sé si Dios existe o no existe. Yo no puedo tomar parte, no puedo jugarme ni por ser creyente ni por ser ateo. Vamos a analizar solo los 2 primeros casos, porque el tercero lo descartamos porque es impracticable. Es imposible vivir como agnóstico. Si una persona que dice yo no tomo parte, en la práctica tiene que tomar parte. Entonces tenés agnósticos que vivirán como creyentes, muy poquitos, y mayoritariamente que vivirán como ateos. O sea, existencialmente sí que toman parte, porque viven como si Dios no existiera. Es decir, son ateos prácticos. Pues ahora, puestos delante de estas 2 posibilidades, ser ateo o ser creyente, creer en Dios o no creer en Dios, llegamos al punto de arranque de nuevo. La pregunta del millón. ¿Qué es más razonable? ¿Creer que Dios existe
o creer que Dios no existe. Y es lo que intentaremos resolver ahora. La alternativa central, la gran apuesta. Antes de plantearnos en positivo la existencia de Dios, de plantear argumentos positivos concretos, hay que enfrentar el dilema racional de la creencia en Dios y el ateísmo. A ver quién gana. Es que tenemos una apuesta. Es como ir al casino. Yo puedo apostar al par o al impar, puedo apostar al rojo o al verde, puedo apostar. Tengo dos opciones. Es lo que hizo el gran sabio Benedicto XVI en su discurso en Ratisbona en el 2006. Si llevamos las cosas a su explicación más radical, nos encontramos con una alternativa de fondo. Solo existen, en último término, dos posibilidades fundamentales de iluminar el misterio de ser. O sea, lo que existe, el universo, solo tiene dos posibles orígenes. Decía el Papa Benedicto en Ratisbona. En resumidas cuentas, quedan dos alternativas. ¿Qué hay en el origen? O sea, ¿qué explica el origen de todo? Opción 1, hagan sus apuestas. La razón creadora. El espíritu creador que obra todo y suscita el desarrollo. O en el otro rincón, la otra posibilidad, lo contrario. La irracionalidad, que carente de toda razón, produce extrañamente un cosmos ordenado de modo matemático. Así como el hombre y su razón. Esta, sin embargo, no sería más que consecuencia, resultado casual de la evolución. Y por tanto, algo también irracional. El Papa aquí no está diciendo que la irracionalidad como si fuera un ente, una persona. Es que hay dos opciones. O esto procede de una razón ordenadora, o se ha dado solo, o sea, la irracionalidad, un no alguien, una no razón, ha producido un cosmos, un mundo que como está el nuestro, ordenado matemáticamente. Ha desarrollado todas las cosas. O sea, caben solo dos opciones en nuestra apuesta. Dios y el azar. La lógica divina o la irracionalidad. La causalidad divina, una causa inteligente que produce ordenadamente, o la casualidad arbitraria. Y este es nuestro dilema. Y estas son las dos posturas las que tenemos que tomar parte. O sea, aquí radica todo. No hay otra opción. Todo lo demás es verso, es discurso genérico. Aquí tenemos que tomar parte y apostar. Tenemos que apostar, y de hecho tenemos que hacerlo. Tendríamos estas dos opciones. ¿Cuál es la más razonable? Pensamos que no hay mucho margen. Es más razonable atribuir la racionalidad a un principio racional que atribuirla a lo irracional. Porque no explica nada. El Papa Benedicto concluye, los cristianos decimos, creo en Dios Padre, creador del cielo y la tierra, creo en el Espíritu Santo. Creemos que en el origen está el verbo eterno, la razón y no la irracionalidad. Esta es nuestra explicación. Dice, con esta fe no tenemos que necesidad de escondernos. No debemos tener miedo a encontrarnos en un callejón sin salida. Nos alegra poder conocer a Dios y tratamos también de hacer ver a los demás la racionalidad de la fe. Perdón, el Big Bang. O sea, vos me podés decir que el Big Bang, una explosión, crea, produce, se desarrolla racionalmente. O sea, ¿cuántas explosiones has visto que no destruyan? ¿Cuántos explosiones has puesto que para hacer una casa pone una bomba y sale la casa?
Es absurdo. Pensar que solo de una explosión sale el universo, o sea, es que es más fácil creer en el pato Donald. La evolución. Claro, la evolución se da a nivel genético. O sea, las especies evolucionan porque el hijo de unos padres, hay una mutación en la transmisión genética de padres a hijos. Entonces, esa mutación hace que el hijo sea una especie distinta que los padres, por un error en la transmisión genética. Y como la naturaleza se repite, salvo errores rarísimos, la transmisión, eso que se mutó, eso que cambió, ese error, lo repite para abajo. Ahora, vos me podés explicar, decir que es razonable pensar que solo, sin un orden, yo digo directo, no hace falta que Dios esté detrás de cada paso, que de carambola, de casualidad, hay una mejora en las especies, un crecimiento, un desarrollo, solo al azar, por un error detrás de otro. No, es que está un poco razonable. Por eso, claro, a la hora de poner el origen del universo en una razón o en el azar, es que no hay manera de poder elegir la segunda. Desde el punto más radical, es más razonable creer que no creer. Punto. Sin lugar a dudas. Después habrá que estudiar el tema a fondo, pero de entrada, la diferencia entre las dos opciones es demasiado grande. Por eso San Pablo dice que los paganos son inexcusables, o sea, que no tienen excusa para no creer en Dios. Se lo deberían haber conocido a partir de sus obras. No necesitaban la revelación, no necesitaban que Dios le hablara a Moisés. Para conocer lo básico de Dios, bastaba mirar el mundo, bastaba mirar la creación. Y ahora vamos a ver lo mismo, pero con una caricatura. You'll find out. There is life after birth. And it's beautiful. But nobody's ever come back. We'll see each other on the other side. We're just here to be prepared for what awaits for us. Oblivion? No, there's light and joy and they're loud. But they're utter nonsense. What do we eat with our mouths full? We've got perfectly good umbilical cord. What do you think this is? Here. No, let me finish your food. That is the way to do. If you go down there, you will never return. Deprivation! Nothing! Why can't we stay here forever? We are here precisely to be prepared for the next life. Stop. You're one of those strange people who believe in Mother, aren't you? Mother? Oh, I knew it. What absolute and utter nonsense. There's no such thing as Mother. Stop. You're having a bad day. That has nothing to do with reality. And she sings. Beautiful voice. She speaks to you in the heart. You can feel it. Light. Take your hands off my lollipops. Existe mamá, existe Dios. Evidentemente existe.
el negar la existencia de un ordenador, de un creador, de un principio, es bastante rebuscado. Pero bueno, el último paso es de la libertad, y ahí está el asunto. Y aquí nos encontramos con otra de las cosas que a mí me interesaba hoy aclarar, que es que no es que los creyentes seamos creyentes y los ateos no creen, todos creemos. Tan acto de fe como conocimiento que uno está seguro, no demostrado del todo, etcétera, de visión de fe que di al principio. Es decir, creo en Dios, como acto de fe decir no creo en Dios. O sea, quien no cree en Dios, no cree en Dios porque tiene argumentos negativos que no son definitivos como el creyente. ¿Cuál es la diferencia de los actos de fe? Un acto de fe es positivo, creo en Dios, y un acto de fe es negativo, no creo en Dios. Pero tan acto de fe, tan fundamento, tan acto de fe es uno como el otro. Y nadie puede demostrar que Dios no existe. No solo porque sí existe, sino porque es imposible. De entrada, no se puede mostrar algo negativo. Es notable cuando, como argumento, te dicen, no, claro, es que los científicos, cientificistas, o sea, que reducen todo conocimiento a su ciencia, te dicen, no, es que no hace falta Dios para explicar el mundo. Y dice, para un cachito, que a nivel físico no haga falta Dios para explicar el mundo, de acuerdo, porque Dios no es físico, Dios está más allá de la física. Es como que me digas que para explicar la física no hace falta biología. Son ciencias distintas. Cada una tiene su ámbito. Que puedas explicar el mundo a nivel físico con la física no quiere decir que el mundo solo sea física. Y eso no excluye a Dios, la necesidad de Dios. Porque está quién creó la física, quién creó la materia, quién creó el mundo. Pasa con la biología y con lo que quieras. Es como si dijeras, no, para explicar esta charla no hace falta hablar de mi mamá y de mi papá. Sí, de acuerdo. Para hablar de esto que estamos hablando no hace falta hablar de mis padres. Pero para explicar mi existencia sí que te falta hablar de mis padres, pues sin ellos no hubiera nacido. Pues todos los argumentos cuando te dicen, bueno, no, porque Dios, ¿por qué? Si Dios es bueno, entonces el mundo hay injusticia, sufren los inocentes, y para un cachito, que no entiendas alguna cosa, ¿de acuerdo? A concluir la no existencia de Dios, porque vos no entiendas cómo Dios ha hecho el mundo, es otro cantar. No tiene nada que ver con el asunto, porque absolutamente no demuestra absolutamente nada. Solo demuestra tu enojo con Dios. Por eso todos creemos. Todos tenemos una cosmovisión del mundo que no es científica, que va más allá, que es metafísica. Una concepción del universo, de los valores, de un montón de cosas. Y es natural que así sea porque el hombre no es solo el primer nivel de conocimiento del que hablamos, un conocimiento espontáneo experimental. Hay un conocimiento del sentido, del valor, del fin, del para qué, del por qué, del sentido de las cosas, que obviamente las ciencias particulares no pueden explicar por el sencillo motivo que está fuera de su campo. O sea, yo no le puedo explicar a los biólogos que me expliquen la expansión del universo, porque está a otro nivel. Su ciencia no se ocupa de eso. Y llegamos a otro punto que es la necesidad de Dios para el ser humano. Sin Dios todo se vacía, todo se duda, no hay duda. Sin absoluto todo es relativo, no hay referencia, nada es seguro, todo se cae. Se acaba en el nihilismo. El mundo es trágico. ¿Qué es lo que está pasando en muchos ambientes, en muchos aspectos en nuestro tiempo? Sin Dios no hay respuesta para nada de lo que importa de verdad. Los anhelos más gordos, más grandes del corazón humano, las preguntas más desafiantes, ¿qué es el amor? ¿Qué es el dolor? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la injusticia? ¿Habrá justicia? ¿Qué pasa con el mal? ¿Qué pasa después de la muerte? Y tal, quedan sin respuesta. Una periodista española, Pilar Urbano, en una ocasión le hacía una entrevista bastante larga a un premio Nobel de Medicina español, Octavio Ochoa. Una entrevista larga, fue a su departamento, se pasó, no sé, toda la tarde ahí, charlando, lo va grabando.
Hablaban de temas distintos, estaba viudo, muy dolorido, estaba muy solo, sin su mujer. Y en un momento, Pilar Urbana le empieza a hacer preguntas más trascendentes, un hombre que era agnóstico. Entonces le pregunta sobre su mujer, el amor de su mujer, dónde piensa que estaría su mujer. Le hace preguntas de ética. Es medio en broma si lo hubiera participado en un experimento de crear una mezcla de un animal y ser humano, una especie de centauro. La cuestión es que va haciendo así preguntas de ese estilo. Y llega un momento que Severo la corta y le dice, con tono bastante solemne, puedes decir que soy un sabio muy particular, porque no sé nada de lo que realmente me importa. Qué fuerte. Hace muchas cosas, tengo un premio Nobel, pero las cosas que realmente me importa tener respuestas no la tengo. Sin Dios todo pierde sentido. Sin Dios, la ética se reduce a utilitarismo o a hedonismo, porque lo que puedo medir yo es el placer que me da algo o lo útil que me es, lo cual derivará en la ley de la selva, por otro lado, después. El único experimentable. O la opinión pública, que es manipulable. De hecho, estamos ante la mayor manipulación de la opinión pública de la historia. Una propaganda antirracional que realmente es demencial. En la ESI, educación sexual integral, hiperparcializada, pura biología, pura ideología, la ideología de género. Perdón, la semana pasada, Adidas saca una propaganda de traje de, claro, se viene en Europa, en el hemisferio norte del verano, traje de baño para mujeres. Pero ¿qué particular tiene el traje de baño que promocionan? Es un traje de baño para mujeres con pene. Estamos locos. No desde el punto de vista trascendente, lo que quiera. Desde el punto de vista de marketing, ¿cuántos hombres trans, cuántas mujeres trans hay? O sea, ¿cuántas mujeres con pene hay? ¿A cuánto le van a vender ese traje de baño? Pero desde el punto de vista de marketing es patético. Es la irracionalidad de querer entrar en lo políticamente correcto, aunque no te convenga económicamente, aunque vaya detrás de todo. No hablemos de la racionalidad. Son cuestiones demasiado importantes. En el que hay, insisto, no hay dos respuestas. No es que hay una respuesta de la fe y la respuesta alternativa del ateísmo, del no Dios. No. Es que hay una respuesta de la fe y la no respuesta del otro lado. Que niega la pregunta, la deja sin respuesta. Dice que no hay respuesta, que es un absurdo, que no hay sentido, que no hay valor. Y es el drama del ateísmo, que no tiene respuesta para las cuestiones esencialmente humanas. Cuando los relativistas te dicen que la inteligencia no tiene nada que decir en campo ético, ¿estás renunciando a lo más humano, que es dirigir racionalmente la conducta? Si yo no puedo no puedo descubrir la naturaleza humana y sus tendencias e inclinaciones, la racionalidad de ella, su finalidad, a dónde tienden, qué buscan, qué. Y eso es lo que se tratará, la ley natural. Negar que haya racionalidad en la ética es negar que el hombre pueda conducir racionalmente su conducta, y es deshumanizarlo. No todo es lo mismo. Es imposible que todo sea lo mismo. Ahora bien, la existencia de Dios de la que hemos hablado es solo el primer paso. Yo solo tengo que subrayar esto. Es mucho más razonable creer en Dios que no creer en Dios. Es muy poco razonable no creer en Dios. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente, una vez que conozco la existencia de Dios, que es algo racional, no es una cuestión religiosa, es el primer paso de un largo proceso. Si Dios existe, ¿qué Dios existe? Pues no cualquier Dios es lo mismo. ¿Cómo es ese Dios? Entonces hay que salir a la búsqueda de ese Dios.
No basta decir, yo sé que Dios existe, es clarísimo. Tengo que salir a la búsqueda. Porque no es un conocimiento teórico, me afecta en lo más profundo de mi existencia. Es decisivo para mi vida. Ahora bien, para encontrar a Dios hacen falta rectas disposiciones morales. Que a mí afirmar que la raíz cuadrada de 9 es 3 no me cambia la vida. Por eso mis disposiciones morales no influyen en ese conocimiento. En el tema de la fe sí. Porque si yo no estoy dispuesto a acomodar mi vida a lo que Dios quiera, evidentemente los razonamientos, los argumentos convincentes y convergentes me llevarán a existir a Dios. Pero el último paso, que es libre, no lo daré. Porque no quiero, porque no puedo, porque no estoy dispuesto a darlo. Por eso, claramente, es un tema muy importante, las propias disposiciones de honradez intelectual, de búsqueda de la verdad y de disposición de apertura. Y aquí nos quedamos. Les agradezco su atención. Esa foto es de mi ordenación sacerdotal hace ya bastantes años, en el 87, en San Pedro, con el Santo Padre San Juan Pablo II. Yo le digo en broma que soy una reliquia viviente. Me pueden encontrar tanto en mi blog, en el que voy a subir esta clase, en algunasrespuestas.com, como en Twitter. En Twitter me dedico a defender la vida. Mi cuenta es edvolpa. Y en mi canal de YouTube, donde obviamente ustedes estarán viendo esta conferencia, esta charla. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima charla. Espero que pronto. Nos vemos, muchas gracias y rezo por todos ustedes.